Buenos días. Gracias, doctora. Vamos a dar hoy el informe de COVID en la ciudad, dado que el viernes ya no tuvimos la oportunidad más que de subirlo. Hemos estado pues todos estos días atendiendo la emergencia sanitaria, particularmente desde el C5. Y el día de hoy vamos a decirles cómo estamos en términos de hospitalizaciones y cómo ha crecido también la capacidad hospitalaria, que es muy importante. Entonces vamos a dar el informe y después contestamos a sus preguntas. Adelante. Adelante. Bueno, hoy tenemos en la Ciudad de México 5,846 personas hospitalizadas, de las cuales 1,593 personas están en camas con intubación. Es importante decir que este es no solamente un fenómeno en la Ciudad de México, sino es una situación que se está viviendo en diversos países del mundo, esta segunda ola de incrementos de casos COVID y las hospitalizaciones. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Rusia, Alemania, Colombia, son algunos de los países que aquí tenemos sus gráficas de incremento de este segundo periodo de incremento de casos y hospitalizaciones en distintos países del mundo. Adelante. En algunos casos fueron mayores, como es el caso de Alemania, por ejemplo, como se muestra, que la primera ola, que es un poco lo que está sucediendo también en la ciudad. Adelante, o Rusia también. La capacidad hospitalaria, este es el incremento de la capacidad hospitalaria. Nosotros hemos venido reportando alrededor de 6,000 camas en la ciudad. Es importante decir que particularmente en los meses de disminución de las hospitalizaciones, muchas de estas camas de distintas instituciones fueron reconvertidas y que a partir de principios de diciembre, de hecho de mediados de noviembre, comenzó a incrementar esta capacidad y hoy tenemos en camas totales estimado que podemos crecer hacia finales de este mes a 7,377 camas totales en los hospitales públicos, sin considerar los privados, que los privados también se han estado reportando todos los días. Entonces, 7,377 camas en hospitales públicos, tenemos hasta el 31 de diciembre reportado, y aquí quiero aprovechar para agradecer enormemente la contribución que están haciendo el personal de salud de muchísimos lugares de la República, que está viniendo a solidarizarse con los habitantes de la ciudad y de la zona metropolitana, que en realidad se hospitalizan en los hospitales de la Ciudad de México, y es realmente un agradecimiento a esto que se ha llamado la Operación Chapultepec, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también están llegando médicos del ISSSTE y médicos de las distintas instituciones de salud estatales de varios estados de la República. Nuestro eterno agradecimiento por esta solidaridad con los habitantes de la Ciudad de México. Adelante. En el caso de las camas con ventilador, estamos creciendo a 1,918 hacia el 31 de diciembre, con un esfuerzo muy importante de todas las instituciones de salud, y esto representa prácticamente en un mes un incremento de 26% de la capacidad en hospitales públicos, lo cual pues es sumamente importante. Es decir, son casi 400 camas, 500 camas adicionales de terapia intensiva. No solamente esto significa un esfuerzo muy importante de camas, oxígeno, instalaciones, equipos, sino también y fundamentalmente de equipos médicos, que son los que están viniendo a solidarizarse. Esta es la ocupación hospitalaria frente a esta dinámica, aunque todavía crecerá un poquito más hacia el 31 de diciembre, como lo hemos dicho. Son 1,518 camas que aún están disponibles, 1,215 de camas generales, y en el crecimiento se está estimando 475 adicionales, o más bien 400, de las 1,900
93, 475 adicionales de terapia intensiva. Esto es algo importante que queremos mencionar. El hecho de que haya muchos más hospitales en la Ciudad de México, esto es algo histórico, parte de la centralidad con la que creció nuestro país. Significa que en muchos hospitales de la ciudad, el número de personas del Estado de México y otros estados de la República, pero particularmente el Estado de México, es muy importante. En promedio es alrededor del 30%, como lo hemos estado mencionando, pero hay hospitales como, por ejemplo, los hospitales temporales que se han abierto de la Secretaría de la Defensa Nacional o sus propios hospitales que hoy se dedican a atender pacientes COVID. Las unidades móviles del IMSS y de Banamex y la Secretaría de Marina en conjunto representan alrededor del 45%, inclusive algunos días el 54% de hospitalizaciones proviene del Estado de México y alrededor de entre el 5% más o menos de otros estados de la República. Entonces, esto es importante mencionarlo porque la ciudad siempre va a abrir sus puertas, pero es importante el conocimiento de que en algunos hospitales, particularmente Sedena y los hospitales, las unidades temporales y la CEMAR, un porcentaje muy importante no solamente son hospitalizados que provienen o que viven en la Ciudad de México, sino en otros estados de la República y particularmente la zona conurbada del Estado de México, que así debe ser, la salud es un derecho y debe estar abiertos los hospitales, particularmente en la pandemia, pero es importante que se conozca que esta capacidad hospitalaria tan grande que tiene la ciudad, pues recibe también a muchas personas de otros lados de la República, particularmente los municipios cercanos a la ciudad del Estado de México. Los ingresos hospitalarios se han incrementado en el último mes, pero particularmente hubo un incremento muy grande de finales de noviembre o de la semana de la primera quincena de diciembre, del 1 al 7 de diciembre, y después ha seguido incrementándose, aunque no con la misma velocidad, pero sí hay un importante incremento de los ingresos hospitalarios en la Ciudad de México. Estas son las altas hospitalarias, que también es muy importante mencionarlo, porque a veces solo hablamos de los ingresos, también hay un importante número de altas hospitalarias, aunque la última semana disminuyó un poco. Pensamos que en parte esto tiene que ver con los días festivos, que hay administrativamente un retraso en el reporte de las altas y vamos a ver cómo se reporta en los próximos días. Atención urgencias desde el 911. Hoy tenemos esta cantidad de ambulancias adicionales, son, 10 del ERUM. De hecho, aquí hay una parte que es importante reportar adicionales, que son ambulancias, 10 ambulancias que se integran en esta semana, que fueron prestadas por parte del IMSS Bienestar, que fueron adquiridas por el INSABI a partir de las donaciones de servidores públicos del Gobierno de México, que se están integrando también como ambulancias a operación en la ciudad, además de estas, 10 más. Entonces, el ERUM hoy tiene 10 ambulancias, Cruz Roja 5, Sedena 10, IMSS 13, ISSSTE 2 y CRUM 6, que están operando al máximo hoy en la ciudad. Y esto es importante porque, como vamos a ver en la siguiente gráfica, si ustedes se fijan, el número de emergencias o el número de atenciones de ambulancias en los meses de abril y mayo y una primera parte de junio, que tuvimos esta primera ola de crecimiento hospitalario en la ciudad por mayor número de contagios por COVID, no se pudieron atender la cantidad de necesidades de ambulancia porque no se tenían suficientes ambulancias. A diferencia de entonces, hoy tenemos 205 el día de ayer, despachos de ambulancias que hubo en la Ciudad de México, en parte es por el crecimiento en las urgencias, pero una parte fundamental es por el incremento en el número de ambulancias que estamos teniendo. De estas, 55 representaron ingresos hospitalarios, es decir, 385 personas llaman al 911, de esas muchas de ellas son atendidas por los propios médicos de Locatelo 911,
205 se traducen en ambulancias, despachos de ambulancias, pero a veces llega la ambulancia, se estabiliza al paciente, puede quedarse en casa, y de esos 55 fueron traslados hospitalarios. Las pruebas y la positividad en la ciudad, tenemos 18,362 pruebas que se hicieron el jueves de la semana pasada. Después hubo una disminución por ser día festivo y hoy se está recuperando, esperemos se recuperen 22,000 pruebas diarias. El último día fueron 18,362 cuando estuvo a su máxima capacidad los kioscos. Hoy los kioscos están operando como cualquier día normal. Y el porcentaje de positividad va disminuyendo de un 32-26% que tuvimos en semanas anteriores a un 23.8% que tenemos en este momento. Y es importante también reportar los cambios en movilidad a partir del semáforo rojo. Esto tiene que ver con datos de antenas celulares. Aquí, Pepe, si nos puedes explicar de mejor manera. Sí, buenos días. Como saben, estos son los polígonos que forma cada antena celular, no son necesariamente las colonias. Reiterar que lo único que sabemos es el número de dispositivos conectados por hora, por antena, lo cual garantiza el total anonimato de la información. Y estas son las zonas que entre la semana pasada, respecto al sábado, o sea, entre el sábado 26 y el sábado 19, ¿cuál fue el cambio? Las zonas en verde son las zonas que han mostrado mayores decrementos. Hubo un decremento de alrededor del 46% en los 2,048 polígonos de la ciudad, y como ustedes se darán cuenta, se trata sobre todo de zonas de actividad comercial, ¿no? Tanto en la delegación Alcaldía Miguel Hidalgo, como Cuauhtémoc, como Benito Juárez, lo mismo que en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán, y parte, por supuesto, de la zona de Lindavista en Gustavo Amadero. Es una reducción importante en términos de movilidad. Esto incluye cualquier tipo de movilidad. Mientras una persona no se mueva entre polígonos, es capturado, ¿no? Y en términos de las zonas en las que ha habido estabilidad o incluso incremento, a pesar de que en la ciudad la caída fue del 46% en promedio, como ustedes se darán cuenta, pues son zonas sobre todo residenciales, en la parte más periférica de la ciudad, y lo cual tiene sentido, por supuesto, ¿no? Si la gente se deja de desplazar hacia zonas centrales para realizar compras, eso implica que la cantidad de personas conectadas en algún momento en una antena, en una zona residencial, pues tendría que estabilizarse o crecer. Pero bueno, es una buena noticia en términos de reducción de movilidad. Y aquí está por tránsito vehicular la disminución a partir del semáforo rojo. Los primeros días no hubo tanta disminución, aunque la hubo, y considerando particularmente que son las semanas de mayor movilidad en la ciudad o la semana de mayor movilidad, hubo una ligera reducción y hoy tenemos, pues son las dos cosas combinadas, yo diría, el semáforo rojo, además de la circunstancia especial de fin de año de la ciudad. Y esto es la disminución en transporte público, que también se puede observar una disminución importante en metro, metrobús, RTP, tren ligero, trolebuses y ecobici. Y el total de registros de QR por día, que obviamente al haber pues menos establecimientos abiertos, pues hay una disminución importante del uso de QR, y también disminución en la movilidad del transporte público. Es las proyecciones, nuevas proyecciones que tenemos del modelo epidemiológico para la ciudad, que es importante que la ciudadanía las conozca. Adelante. Este es, digamos, lo que es muy importante que se conozca, hacia una estimación de cuál es el número máximo de camas que pudieran llegar a ocuparse en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Es de alrededor de 9,512 en el escenario más
de mayor ocupación y el de menor ocupación 8,907. Y esto es para toda la zona metropolitana del Valle de México, es decir, 22 millones de habitantes, 59 municipios conurbados, 16 alcaldías de la Ciudad de México, y entre el Estado de México y la Ciudad de México, en todas las instituciones de salud públicas, tenemos 10,457 camas que se están reconvirtiendo todavía algunas de ellas, y el máximo de ocupación que se espera es de 9,512. Esto no significa que debamos sentirnos que todo va bien, sino más bien que gracias a esta disminución en la movilidad se espera llegar a un límite máximo, como fue igual en el caso de mayo y como ocurre en otras ciudades del mundo, y ese límite máximo en parte sigue subiendo en los siguientes días por lo que ocurrió en los días previos al reporte o al establecimiento del semáforo rojo y también del llamado que hicimos 15 días previos. Entonces, este crecimiento que todavía continúa, dada esta situación, pues llegará hacia finales de diciembre, principios de enero, y aún así hemos crecido junto con todas las instituciones de salud, y ahí de nuevo nuestro mayor agradecimiento a todas las instituciones del Gobierno de México de salud y obviamente del Estado de México, que en conjunto y de manera coordinada esperamos tener 10,457 camas y una ocupación máxima de alrededor de 9,512. Adelante. Este es un zoom más o menos de hacia cuándo se espera. Adelante. Lo vamos a empezar ya a reportar como parte de nuestro reporte diario por parte del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud. Con todo el apoyo se han aplicado ya en la Ciudad de México a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención al COVID, 4,875 dosis de la vacuna. El día de hoy sigue la vacunación y obviamente pues conforme vayan llegando las demás vacunas, pues será incrementando, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, pero el 24 y el día de ayer, que fueron los 2 días de aplicación de la vacuna, ya podemos anunciar que 4,875 trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud han sido vacunados en su primera dosis contra el COVID-19, dado que es la vacuna Pfizer, pues requiere su segunda dosis en 21 días. Y las 5 reglas para todos los habitantes de la ciudad, todos los visitantes a la ciudad, es fundamental que las sigamos cumpliendo. En la medida que todos sigamos colaborando, en esa medida van a bajar hospitalizaciones. Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre. No fiestas ni reuniones con amigos y familiares. Las compras es importante que se realicen solamente por una persona del hogar. Y si eres positivo a COVID-19, aíslate y llama a Locatel para seguimiento médico. Y esto es muy importante, en la medida de lo posible, utilizar el oxímetro para, si baja la oxigenación, de inmediato acudir a un centro de salud, a un hospital, llamar al 911, no esperarse al último minuto ya con la enfermedad. Entonces, si son positivos, hay que aislarse, llamar a Locatel para poder tener un seguimiento médico o al 911 y en la medida de lo posible, pues un oxímetro, que en muchos de los casos lo estamos entregando con el kit médico, que se entrega a domicilio con el programa Hogares Responsables y Protegidos, pero en la medida de lo posible es fundamental tener uno para poder dar seguimiento a la oxigenación, a la saturación de oxígeno, para que en el momento que baje pues de alrededor de 90, aquí está Oliva, que es la médica, poder tener un seguimiento médico permanente y el apoyo médico para no esperar a los últimos minutos para llegar al hospital cuando ya se está pues en una situación de mayor gravedad. Esa es la información de hoy del semáforo rojo en la Ciudad de México. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Alejandro Cruz, de La Jornada.
Buenos días, doctora. Buenos días, secretaria y director de la DIP. Doctora, si me permite, primero quisiera hacer dos precisiones de la información que nos ha presentado hoy. Señala que la estimación de ocupación máxima de camas para principios de enero en la zona metropolitana sería de 9,512. Es el escenario que, obviamente son escenarios, no son afirmaciones, sino son escenarios de acuerdo con modelos epidemiológicos, y es el máximo de ocupación que pudiera esperarse si nos seguimos comportando con esta disminución de la movilidad. ¿Cuál es el escenario para la Ciudad de México, doctora? ¿Las 7,367 camas que prevén llegar, o cuál sería esa estimación de ocupación máxima exclusivamente en la Ciudad de México? Sí, el modelo epidemiológico que tenemos es para la zona metropolitana del Valle de México. Tendría que correrse un modelo especial para la ciudad. Siempre el modelo fue presentado para la zona metropolitana, entre otras razones, pues por es difícil aislar los 9 millones de habitantes de los 22 millones de habitantes, dada pues la conurbación que existe en la zona. Está bien, doctora. Por otro lado, menciona que se han vacunado a 4,875 personas de la salud, personal médico, en estos primeros días de vacunación. Nada más precisar si todas estas personas son de personal médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, o incluye todas las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud, todas. ¿Cuántos tiene el número de cuántos de la Ciudad de México han sido vacunados? ¿Tienes el número de los trabajadores de la salud de la ciudad? Ahora te lo... Ahora te lo damos. Sí. Por otro lado, doctora, señala que la idea es que el 31 de diciembre se tengan 7,367 camas en hospitales públicos. Aunque el 24 y el 25 de diciembre sí hubo como una pequeña disminución, una ligera disminución en el número de hospitalizados, se ve que se mantiene este promedio de 100 ingresos diarios. ¿Serán suficientes estas camas para atender si esta tendencia continúa? Y si una vez que se lleguen a estas 7,367 camas, es cuando se piensa utilizar la unidad temporal de La Serena. Sí, a ver, son dos temas distintos. La primera, es fundamental que sigamos con la disminución de la movilidad en la ciudad para que no aumenten los contagios y por lo tanto no aumenten las hospitalizaciones. Este es el límite, se está viendo todavía, hemos tenido reuniones con el presidente de la República en donde él está al tanto del crecimiento de la zona metropolitana y se está viendo todavía si para enero pudiera haber un incremento adicional de las distintas instituciones para principios de enero. Por lo pronto es hasta el 31 de diciembre que está contemplado, pero es fundamental que toda la ciudadanía cooperemos para no tener que llegar a una situación en donde se desborde la capacidad hospitalaria. Eso es fundamental, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los lugares del mundo. En la medida en que disminuyan los contagios, disminuyen las hospitalizaciones o los enfermos graves y por lo tanto disminuyen las hospitalizaciones. Por el momento ha habido un esfuerzo extraordinario de las distintas instituciones de salud que han cooperado al máximo con los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México para poder incrementar a este límite la capacidad hospitalaria y se está revisando si en enero se puede incrementar más. Pero esto depende de que todos cooperemos con la disminución de los contagios. Muy bien. Doctor, y por último, aprovechando que está el director de la DIP también, si nos pudieran comentar ¿cómo van los números o las estadísticas en cuanto al uso del código QR en el transporte público? Entiendo que ahora hay una disminución, pero ¿cómo se ha comportado ahí el tema? Si los usuarios lo están usando, cuántos registros llevan, cuántos casos positivos. Y también, director, si me permite, preguntarle cómo estuvo, por el efecto que va a tener en los primeros días de enero, ¿cómo estuvieron los reportes sobre la realización de fiestas en esta época de posadas y Navidad y Nochebuena, por favor?
Sí, Alejandro, gracias. Si quieres, te preparamos el reporte especial sobre transporte. Igual valdría la pena incluirlo en el reporte, sobre todo en el caso de Metro y Metrobús, que es en donde está más estandarizado su uso. Recordar que empezó de manera gradual entre distintas líneas del sistema Metro, pero le he pedido a Eduardo, que está aquí conectado, lo preparamos y te lo mandamos hoy mismo. Sobre los reportes de fiestas, ese es un trabajo que en realidad hace el C5 a partir de llamadas de quejas de vecinos al 911. También Locatel, por supuesto, recibe quejas. Te puedo, por supuesto, preparar el reporte por días, ¿no? Ha habido una disminución, pero no me tienes que creer. Mejor te presento los números y hoy mismo vía comunicación social te los hacemos llegar. Bien. Le agradezco mucho, doctora, le agradezco mucho. Específicamente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no lo tengo, pero lo mandamos en un momentito. El día de ayer fueron 3,900 vacunados. Básicamente fue SINSAE y el personal de salud de la Operación Chapultepec. Ayer. Bien, gracias, doctora. Continuamos con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días a todos. Doctora, primero me gustaría preguntar, ahorita con el número total que dan de camas disponibles y ocupadas, dan un total de 7,366 camas. ¿Son las que ahorita hay en la ciudad? Sí, esas son las que va a haber el 31 de diciembre y se están incrementando paulatinamente, pues estamos hablando de 4 días en donde particularmente la Secretaría de Salud de la ciudad, el Hospital del Iste de Tláhuac, que está incrementando dado la llegada de médicos y en general trabajadores y trabajadoras de la salud a este hospital, y el IMSS también está incrementando. Actualmente, hoy lunes, ¿cuántas camas hay en total? Te podría decir que en los siguientes días hacia el 31 son alrededor de 350 camas adicionales, o sea, ya prácticamente se tiene toda la capacidad. Perfecto. Doctora, también me gustaría preguntarle, nos da el máximo de hospitalización de la zona metropolitana de Valle de México. Me gustaría saber si tienen el máximo en esta proyección, un máximo de hospitalización de la Ciudad de México. Sí, como comentaba con Alejandro, esta estimación se hace para la zona metropolitana del Valle de México. Es muy difícil hacer un modelo epidemiológico para la ciudad por distintas razones. Una, pues porque es una zona conurbada densamente poblada en donde es muy difícil establecer una frontera. Y dos, porque, como hemos estado planteando, muchas hospitalizaciones en la ciudad provienen del Estado de México. Esto es pues histórico, no solamente de ahora, pero particularmente ahora, con las unidades temporales que se han abierto, como mencionaba en la gráfica que presenté, pues casi el 50% vienen del Estado de México. Entonces es muy difícil decir cuántos serán de la ciudad, porque por estas razones. Entonces por eso el modelo epidemiológico que tenemos es para la zona metropolitana del Valle de México. Y preguntarle, vemos que la reducción empieza como después del 11 de enero. Tenemos, o se planteaba el semáforo rojo hasta el 10 de enero, entonces ¿se va a ampliar el semáforo rojo? Son escenarios que planteamos y los mostramos. Es importante que la ciudadanía los conozca, que sepan que estamos con este trabajo de estimación a futuro, pero tenemos que seguir dándole seguimiento diario y a partir de ahí poder tomar decisiones. Y el llamado a la población a que siga colaborando. El doctor Gatell había dicho que que se estimaba que por el 8 de enero, con estas medidas que se tomaron, ya iba a haber una disminución. ¿Todavía siguen con esa proyección? Es muy difícil establecer un día. Si ponemos la gráfica, si recuerdan, por ejemplo, en el caso de mayo hubo prácticamente 2 semanas en donde nos mantuvimos constantes. No sabemos si ese va a ser el comportamiento actual, depende mucho del propio comportamiento pues
de los contagios, pero también de el momento en el que se aplicó el semáforo, etcétera. Entonces, estas son estimaciones que se hacen, escenarios que son fundamentales para saber la capacidad hospitalaria, que la ciudadanía las conozca para saber que tenemos que seguir con las medidas sanitarias, que todos tenemos que colaborar, que sabemos que hay cansancio, pero si los médicos, médicas se están solidarizando, se están apoyando, no se han cansado, pues menos nosotros tenemos que seguirlos apoyando. Y estos son escenarios, repito, ¿qué quiere decir escenarios? No son proyecciones exactas, son escenarios posibles de acuerdo al comportamiento de la pandemia en fechas anteriores y el ajuste que estamos realizando ahora, pero tenemos que darle un seguimiento diario para saber si esto es así. Me gustaría saber cuántas vacunas al personal médico se pretenden aquí en la Ciudad de México. Obviamente el objetivo, lo mencionó el presidente, obviamente la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno de México, desde el presidente de la República, pues establecerán y están trabajando en un plan nacional de vacunación. Es público que el presidente ha planteado que lo ideal sería que en el mes de enero estuvieran vacunados todo el personal de salud que está al frente del COVID en todo el país y que a partir de ahí pues ya comenzara la vacunación de las personas de mayor edad a las personas de menor edad. Entonces, esto será en todo el país, no solamente en la Ciudad de México. Entonces, estamos esperando, ojalá así sea, de acuerdo con la llegada de las distintas vacunas, pues que en el próximo mes estén vacunados ya todo el personal de salud que está al frente de la atención de COVID. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle sobre la movilidad. En Eje 1 Norte el Universal ha hecho recorridos donde pues sigue habiendo muchísima gente, los ambulantes pues no se quitan, pese a que hay policías, la sana distancia no se cuida, el cubrebocas no se usa. ¿Qué se va a hacer en esa zona? Se sigue hablando con los vendedores de vía pública. Esta es una zona, pues quizá de las más difíciles de la ciudad. Está, pues corresponde a toda la colonia Morelos, tiene una parte de Tepito y otra parte de la colonia Morelos hacia Venustiano Carranza. Yo diría desde el mercado de Sonora hacia adelante. Es una zona que inclusive hasta en mayo que estuvimos con un largo semáforo rojo también tenía mucha movilidad y esto es algo que no se resuelve con la fuerza pública, sino hablando, dialogando, convenciendo, y se entiende la situación económica de las familias, pero siempre dialogando, orientando, convenciendo, pues es lo más importante, es la manera en que nosotros actuamos. Y pues sobre todo a las personas que van de compras a estos lugares, pues sí es muy importante guardar todas las medidas de sana distancia, y al igual que se hace la recomendación para ir al supermercado de que en la medida de lo posible sea una persona sola, pues de igual manera para ir a cualquier otra compra pues es fundamental que sea una sola persona. En el caso de estos espacios donde incluso venden alcohol, se hacen como pequeños bares en la misma vía pública, que es en esta zona de Eje 1 Norte. Allí sí estamos pidiendo el apoyo de las alcaldías, tanto en la venta de alimentos como en la venta de alguna bebida alcohólica, porque de por sí pues formalmente no está permitido. Entonces ahí sí estamos junto con las alcaldías apoyando para que se pueda evitar esta venta. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Continuamos con Sara Pantoja, de Proceso. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, doctora Oliva, director de la DIF, Peperino. Preguntarle, doctora, una precisión. Según el modelo que están presentando, ¿qué día podría ser o entre qué días podría llegarse a esta ocupación de 9,512 camas? Y como digo, son escenarios, no se puede hablar de un día. Okay. Por eso si ustedes ven inclusive en un escenario y en otro, pues son semanas distintas. Nosotros estamos esperando que comience a disminuir hacia la primera semana de enero, pero esto es algo que tenemos que ver de acuerdo con la disminución de la movilidad. Pero es muy arriesgado decir en tal día va a empezar a disminuir, pues porque son escenarios y es el propio comportamiento de la pandemia. Pero es fundamental tener estos modelos para poder saber estimar si realmente
estos escenarios que planteamos se están cumpliendo o necesitamos generar nuevas condiciones para disminuir los contagios y las hospitalizaciones. Bien, gracias. Doctora, ahora, en estas reuniones que usted tiene diario por la mañana con todas las autoridades que coordinan la emergencia a nivel zona metropolitana, no sé si hayan comentado esta situación que salió ayer de que el personal médico del Hospital General estaba quejándose, denunciando que estaban vacunando a personal directivo y administrativo que no está en la primera línea de batalla contra el virus y que estaban dejando a médicos que sí lo están, que sí atienden a los pacientes directamente, los están dejando como al último momento. ¿Tiene algún reporte de esto, doctora? No tenemos reportes, lo hicimos del conocimiento de la Secretaría de Salud. Y evidentemente, y esa es una orientación que me consta desde el presidente de la República y que nosotros también estamos siguiendo y hemos platicado mucho con Oliva, es que quien tiene que ser vacunado primero, antes que nadie, pues son las personas que están al frente del COVID. Creo que hoy lo dijo el presidente en su conferencia mañanera, no se vale saltarse que haya ningún influyentismo, ni mucho menos en este proceso. Tiene que ser muy justo y tiene que ser a partir de las personas, del personal de salud en general, médicos, enfermeras, afanadores, camilleros, todos los que participan al frente del COVID, que sean vacunados quienes están al frente de la pandemia, de la atención a enfermos. Se habló de alguna especie ahí no sé, de estar como verificando que justo es que no se cometan este tipo de influyentismo. Sí, tienen un sistema, un censo que sigue la Secretaría de Salud, en donde, por ejemplo, en el caso de... ¿Por qué no lo explicas tú, Oliva, mejor? Por ejemplo, buenos días a todos y a todas. En el caso de la CEDESA, por ejemplo, el personal de primer nivel de atención está, sobre todo, inicia la vacunación con personal que ha estado tomando muestras, médicos, médicas, químicos, químicas que han estado tomando muestras, que han estado en los kioscos, que es gente que ha estado expuesta, más expuesta que el conjunto. En el caso de los hospitales, se inicia con los hospitales COVID y de ahí es el personal que ha estado en las terapias intensivas, en urgencia. Ahora, eso es el inicio, digamos, es la priorización, pero la propuesta es que todos van a ser vacunados. Un primer bloque, los de primerísima línea, que son estos trabajadores que están día a día con pacientes COVID y que tienen un alto riesgo de contagio. Y un segundo momento, el resto de trabajadores de la salud. Entonces, esa es la lógica y, por supuesto, consenso vacunal y es voluntario también, no se obliga a nadie. Esa es la lógica y estamos todos en la misma sintonía de que no influyentismo y no priorizar a personas que pueden estar, sí, son trabajadores de la salud, pueden tener cierto riesgo, pero no es el riesgo del que está de cara a la atención a pacientes. ¿Hay alguna, a lo mejor es un poco difícil pensar en no sé, en correctivos o multas o algo así, pero digamos por la emergencia, pero ¿tienen pensado algo así? Incluso a nivel de las otras instituciones, ¿se ha hablado de cómo frenar esta actitud pues reprobable? No, multas no, o sea, lo que hay es una convicción de todos de que así es como debe ser, esa es la priorización correcta. Todos serán vacunados, pero quienes van primero son los que tienen mayor riesgo. Y es la lógica en general de toda la vacunación universal, no solo de la vacunación anti-COVID, sino en general. Gracias, doctora. Doctora Sheinbaum, por otra parte también, el fin de semana se presentó una polémica en el sentido de que si las empresas privadas quisieran comprar vacunas para venderlas, ¿no? Básicamente, y también hubo en redes sociales mucha gente que decía, bueno, si yo quiero comprar mi vacuna para vacunarme justo ahora y no esperarme hasta la etapa que me toca según mi edad, se armó una polémica en ese sentido, doctora. Yo quisiera preguntarle primero,
¿cuánto saben cuánto cuesta una vacuna para el personal de salud? O sea, cada vacuna que se está poniendo al personal de salud y con base en ello, podría hacerse una estimación de cuánto podría costar si se vendiera, si la iniciativa privada la comprara y la vendieran en farmacias como una vacuna, como se vende, por ejemplo, en hospitales particulares. Sí, por lo que vi, escuché, ayer el presidente de la República planteó que habrá un momento en que los privados puedan comprarla para poder aplicarla. Es importante decir lo siguiente: en este momento, y quizá hacia el primer trimestre del próximo año, la producción mundial de la vacuna va a ser, digamos, contada, por decirlo así. O sea, somos 8,000 millones de habitantes en el planeta, quizá 4,000 millones que deban ser vacunados y no contamos a niños, niñas hasta cierta edad, o no sé, 5,000 millones, y requeriríamos pues una producción de 5,000 millones de vacunas. Las que tienen 2 dosis, pues estamos hablando del doble, 10,000 millones de vacunas. Entonces, cuando haya una masificación de la producción, pues obviamente se podrá adquirir por parte de empresas privadas, de hospitales privados, de farmacias privadas, para su adquisición. De hecho, ya lo planteó así el presidente. Pero sí es muy importante, y esa es nuestra convicción, y creo, o es la convicción también del Gobierno de México, que la salud es un derecho. Lo que sería muy injusto es que solo se vacunaran los que tuvieran dinero. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. O sea, no sería justo que las primeras vacunas con poca producción las adquiriera el mercado y solamente el que tuviera dinero se vacunara. El Estado tiene que garantizar la vacunación universal. También se puede abrir en el momento que haya suficiente producción para que aquel que pueda pagar lo pueda hacer de manera privada. Pero creo que al principio, cuando hay poca producción, pues sí es fundamental que se garantice que todos y todas puedan ser vacunados. Y eso pues tiene que ver con la producción mundial de la vacuna. Y es algo que pues con esta producción mundial que hay y la apertura, o en el momento que ya sean aprobadas distintas vacunas de otras marcas de distintos países del mundo, pues comenzará una producción mucho más masiva y será mucho más fácil su adquisición. Pero sí creo que al principio pues tiene que garantizarse que independientemente de si tienes recursos económicos o no, la salud es un derecho y por lo tanto la vacunación tiene que ser un derecho. Por eso en México, aún inclusive en los peores momentos del neoliberalismo, se dio la vacunación gratuita por el ISSSTE, por el IMSS y por los servicios de salud. Y eso es algo fundamental que hay que seguir manteniendo, porque si no, llegaríamos a una situación en la que el que no tiene recursos económicos no podría vacunarse. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bien, doctora, y nada más pensando en que si tienen el estimado de cuánto cuesta cada vacuna que se está poniendo a un médico, a una enfermera, a un camillero. De las que ahora se están poniendo. Quien tiene todos los datos, recuerden que la vacunación en México está coordinada por el Gobierno de México, por el Gobierno federal, y eso está bien, debe ser así. Ni siquiera los estados tendríamos suficientes recursos económicos para adquirir la vacuna. Imagínense que un estado o una entidad como la Ciudad de México, que tiene más recursos, tuviera la capacidad de adquirir más vacunas que un estado como Chiapas o Oaxaca, que tiene menos recursos. Eso está mal. Entonces, la distribución de la vacuna pues tiene que ser universal a todos los estados de la República, independientemente de su presupuesto. Entonces, por eso es correcto que el Gobierno federal sea quien adquiera las vacunas. Y ellos ya tendrán que decir, inclusive los precios de las vacunas están, los puede uno buscar en un buscador del internet, pero cuánto costó cada vacuna, etcétera, pues lo tiene que informar el Gobierno de México. Y cada vacuna es distinta. Pfizer, por ejemplo, tiene un precio, otras vacunas tienen otro precio, y depende también del manejo de la vacuna. Okay. Por último, doctora, si me permite preguntarle, ¿cómo va este registro de personas, empleados de restaurantes y fondas que
ofrece, que puso que anunció pues el gobierno capitalino la semana pasada, que empezaba desde el 23 para darles 2,200 pesos de ayuda Sí, a estos. el día de mañana vamos a informar cómo va, inició, digamos, lento, es obvio también por las fechas, pero el día de mañana ya damos la información de cuántas personas se han registrado y seguir insistiendo que se registren. Bien, les agradezco mucho. Buen día. Gracias, Sara. Continuamos con Joana Flores de ASIR. ¿Qué tal, doctora? Buenos días a todos. Buenos días, Joana. Doctora, la semana pasada nos platicaba de la situación de los tanques de oxígeno en la ciudad, sobre todo por esta alta demanda que hemos visto, las filas distribuye esto. Preguntarle si ya tiene a una semana elaborado ya un plan, si su gobierno va a adquirir también este servicio para la ciudadanía. Sí, hemos hecho un convenio con una de las empresas, que es la empresa más grande de suministro de oxígeno. Tenemos 2 estrategias que son similares al del Instituto Mexicano del Seguro Social. La estrategia es para personas que no requieren hospitalización a través de 911 o que llegan a los propios triajes de la Secretaría de Salud. Se les suministra oxígeno, la empresa va, se lo pone en su casa y es gratuito, o la posible salida anticipada, digamos, de un hospital, en donde ya pueden estar en su casa con un tanque de oxígeno llevando pues los últimos días de la enfermedad. Son alrededor de 20, 25, ¿no? O 30 tanques diarios, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo está haciendo no solamente para los afiliados al seguro, sino a población en general, con este convenio que tenemos de atención. Entonces, lo estamos haciendo, es esta primera parte, se va a incrementar. La empresa nos dijo que va a poder seguir incrementando en las próximas semanas, de tal manera que podamos suministrar oxígeno gratuito en los domicilios. Y también hemos hablado con ellos por el tema del precio, de que no se incrementen los precios del oxígeno y que puedan tener mayor disponibilidad para aquellos que también lo puedan contratar por sus propios medios. Ok, entonces ya está aplicándose esta estrategia, es lo que entiendo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Doctora, ¿cuánto destina el gobierno de la ciudad en este convenio que tienen con estos proveedores? O con el tiempo que sea necesario. Lo vamos a mantener el tiempo que sea necesario. Perdón, pero ¿qué costo? Pues les informamos por parte de Secretaría de Finanzas para que ustedes lo puedan tener. Y doctora, también cabría la posibilidad de que en esta estrategia pudiera participar algunas universidades, en el sentido de que también nos hablaba de que había equipos que reutilizan el oxígeno, lo convierten. ¿Hay posibilidad de sumar a la academia para innovar también y que se pueda generar pues más, en este momento, más oxígeno y no depender tanto de proveedoras ahorita? Sí, se puede buscar ahí nuestra Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología. Lo que es importante aquí es que no solamente te doy el tanque y ya me voy, sino que se está dando mantenimiento, revisión, etcétera, por parte de esta empresa, ¿no? Entonces, digamos que esa es la ventaja, pero podríamos revisar en el caso de las universidades. Doctor, ¿qué empresa es? ¿Es Infra? Ajá. Ok. Gracias. En otro tema, preguntarle nuevamente sobre el Hospital General de Coajimalpa. Nos habían comentado que a finales de este mes podrían iniciar obras, pero todavía no inician. Doctora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es realmente un tema de impacto ambiental o hay algo más de fondo que está impidiendo que inicie la construcción? No, realmente fue un tema de un retraso en la presentación del estudio de impacto ambiental por parte pues del equipo, dado que es Sedena quien va a construir, se decidió hacer el estudio de impacto ambiental de manera interna. Entonces hubo un retraso por el ajuste del proyecto ejecutivo, etcétera, y ya está en el proceso de autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Realmente eso fue lo que retrasó y esperamos que en enero ya entre en total construcción.
Sí es importante decir que el recurso económico a la Secretaría de la Defensa Nacional ya fue entregado este año. Les paso luego exactamente el monto de lo que fue entregado. Y también decirles que en el caso del Hospital de Topilejo ya se está equipando por parte del Instituto de Salud para el Bienestar. El INSABI nos está apoyando tanto en el equipamiento del hospital como en la contratación de los médicos y personal de salud en general que van a atender en el Hospital Topilejo, y ya va muy avanzado también el equipamiento, de tal manera que esperamos que en las primeras semanas de enero ya pueda ser ocupado. Doctor, en el caso de Coajimalpa, el que se retrasó, ¿a qué dependencia pertenece? No entendí bien, ¿a Sedena o a las...? No, Secretaría de Obras en realidad internamente realizaron el estudio de impacto ambiental en conjunto con la Secretaría con la orientación de la Secretaría del Medio Ambiente, y ahí realmente tuvimos un retraso en esa parte, en la terminación del proyecto ejecutivo, el impacto ambiental, dadas todas las modificaciones que se hicieron. Ahí cuando fuimos al evento, formalmente iba a estar mucho más rápido el estudio de impacto ambiental, pero la verdad se retrasó por una, más bien sobre ocupación de los compañeros de la Secretaría de Obras y Servicios, pero el Hospital de Coajimalpa se va a construir y va a estar listo. El mensaje a los vecinos que ya están, pues, algunos desesperados, porque ya este proyecto va a cumplir meses de 6 años. Así es, pero es el compromiso de la jefa de gobierno de que ese hospital va a estar listo. Doctora, también en el caso de Topilejo, ayer un grupo de vecinos, un comité que ha seguido también la construcción, decía que Topilejo atienda casos de COVID-19, pedía que fueran respetados sus derechos como pueblo originario, y además también varias demandas que han hecho al gobierno de la ciudad en materia de protección civil, drenaje, agua potable, vialidad, etcétera, tampoco han sido atendidas, y en caso de no atenderlos, mencionaban que van a hacer marchas, incluso advierten que pueden bloquear la autopista. ¿Ahí qué está pasando, doctora? Hay total diálogo con ellos. Hay que decir que también hay enfermos en Topilejo de COVID-19, o sea, no está exento la población de Topilejo de tener esta enfermedad, pero se está de informar. Hay 2 proyectos muy importantes, el primero tiene que ver con ambulancias que puedan entrar directamente a la carretera de Cuota. Ya se está trabajando con Capufe para que así sea, que es la primera salida de emergencia. Si ustedes recuerdan, el hospital de Topilejo está pues a cerca de 3 kilómetros más o menos de la carretera federal, pero está pegado a la carretera de Cuota. Para que una ambulancia pueda entrar a la carretera de Cuota, pues se tuvo que hacer el estudio para ver cuál es la mejor manera para entrar, de tal manera que se pueda llegar y salir al hospital de una manera más rápida. Y por otro lado hay una demanda histórica del pueblo de Topilejo para que puedan acceder a la carretera de Cuota. Ese proyecto ejecutivo ya también está y se está trabajando con Capufe para que pueda ser así. De acuerdo. Perdón, doctora, nada más retomando el tema del oxígeno. Los que están entregando es en hospitales de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Perdón? El convenio que ustedes firmaron es para entregar los tanques de oxígeno a través de los hospitales de la Secretaría de Salud de la ciudad, ¿verdad? Sí, de los servicios de salud, es de la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, y también el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su propio contrato, y en la solidaridad y generosidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, y dado el convenio que firmamos, no solamente se va a atender a derechohabientes, sino también a otras personas que lo necesiten, aun cuando no sean derechohabientes. Y lo que se va a hacer es, se va a orientar desde el 911 a estas clínicas. Quien hable al 911, el médico lo evalúa, o médica que está en 911 se evalúa, y si está en las condiciones de seguir llevando la enfermedad, pero se considera que requiere oxígeno, entonces se le orienta y se le avisa a la empresa para que pueda instalarlo. Ok, gracias, doctora. Buenas tardes a todos. O se le orienta que vaya a la clínica del IMSS también. Continuamos con Enrique Muñiz, de Capital 21. Bueno. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique.
Preguntarle, usted ya en la presentación que hacía al principio nos comentaba de estos pacientes que llegan del Estado de México a las unidades temporales que se abrieron en la capital. ¿Qué pasa con los nosocomios, con los hospitales que son de la Ciudad de México? ¿La situación es similar ahí? ¿Cuántas personas son las que se reciben del Estado de México? ¿Cómo está en este caso? Sí, en promedio es entre el 25 y 30%, dependiendo del hospital, que llegan del Estado de México a atenderse en los hospitales de la ciudad. Nosotros consideramos que es un solo sistema, es un sistema único de salud. Ese es algo dentro de pues toda la tragedia y la dificultad que hemos vivido con la pandemia. Es algo que esperemos que permanezca a futuro, la posibilidad de tener al menos los servicios de emergencia en la circunstancia que se tiene ahora, de tal manera que seamos un solo sistema de salud. Tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, el IMSS, el ISSSTE, obviamente SEDENA, pues en el momento en que todos estemos vacunados, regresará a atender a sus derechohabientes, pero que los sistemas de salud puedan funcionar como un solo sistema. Entonces, en los hospitales de la ciudad y del IMSS normales es entre el 25 y el 30%, los que están en la ciudad, y en las unidades temporales es alrededor del 50%. Sobre la llegada también de los de médicos, enfermeras que llegan de otros estados, también se les está garantizando pues todo lo que es el equipamiento médico. ¿Cómo se está trabajando para también hacer una buena distribución en los nosocomios de la capital? Sí, en estas reuniones que tenemos en la mañana de todas las instituciones de salud, ahí está el INSABI, está obviamente el área administrativa del gobierno de la ciudad y de todas las distintas instituciones. En ese momento, inclusive los propios directores generales del ISSSTE y del IMSS están atendiendo las reuniones para que se garanticen los medicamentos, el equipo de protección personal para los médicos. Entonces, se está buscando que no falte absolutamente nada. Perfecto, doctora. Y por último, si me permite cambiar un poquito el tema sobre la detención este fin de semana de Alejandro García Robles, extitular o exdirector de una de las áreas de SEDUBI, ¿cómo van avanzando también en este trabajo de detención que se está haciendo contra exfuncionarios? Sí, como lo mencionamos en su momento, tanto en SEDUBI como en otras instituciones, particularmente el caso de la Secretaría de Finanzas, pero no solo, se entregó en su momento a Contraloría pues distintas irregularidades, uso indebido de facultades que cometieron distintos servidores públicos. La Contraloría hizo en su momento la denuncia, la Fiscalía General pues hace su investigación y si es el caso hace las carpetas de investigación. En este caso vale la pena decir que es un caso muy particular en la ciudad, que es el caso de Laureles. Si me consigues el número de Laureles, es una obra con enorme cantidad de irregularidades. Los desarrolladores comenzaron la obra, después se le impusieron medidas cautelares por parte de la Fiscalía, se dijo que se estaba nada más haciendo obra para poder evitar que hubiera derrumbamiento de la excavación que se hizo, lo cual era falso, porque seguían construyendo la obra. Hasta hace poco todavía volvieron a violar y volvieron a construir. Una obra absolutamente irregular, totalmente irregular. Es muy similar a la del caso de Ansaldo, y ahí en los dos casos se está pidiendo la demolición. En el caso de Ansaldo hay es Laureles 278. En el caso de Ansaldo lograron una suspensión por un amparo. Hoy pues está en pausa muchas de las actividades de los tribunales federales por el tema de las fechas, pero creemos que tenemos todo para poder continuar la demolición de esta obra, que fue construida sin ningún permiso. Y en el caso de Laureles es lo mismo. Entonces, en el caso de estos servidores públicos que hubo uso indebido de facultades y se autorizaron cosas que no tenían ningún sustento. Entonces, hay estas investigaciones como muchas otras que se hicieron en su momento y que la Fiscalía pues tiene en su escritorio realizando pues todas las labores de investigación que se requieren hacer. Doctora, ya por último, ¿esto podría llegar, todas estas investigaciones, podrían llegar en algún momento, lo han considerado, a tocar ya al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera? No depende de mí, depende obviamente de las investigaciones de la Fiscalía y lo que digan pues los propios imputados.
Gracias, buena tarde. Última pregunta, Georgina Olson de Excelsior. Buenos días, doctora. Buenos días. Oiga, entiendo que hablaba usted de una previsión de que a principios de enero podría haber 9.512 hospitalizaciones y hay una capacidad máxima de 10.457 camas. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué pasaría si por diferentes circunstancias aumenta la movilidad y aumentan los casos y llegáramos, no sé, a 11.000, 12.000 personas que requieren hospitalización? Preguntarle si han tomado en cuenta este otro escenario y qué acciones llevarían a cabo para hacerle frente. Se está evaluando con el Gobierno de México la posibilidad de seguir incrementando, pero esto sí es un llamado a la ciudadanía, en el sentido de que en la medida que todos cooperemos, en esa medida van a disminuir hospitalizaciones. Entonces, el que no falte una cama en un hospital, pues no solo depende del crecimiento de la capacidad hospitalaria, sino depende también de toda la ciudadanía, de que entre todos nos cuidemos y evitemos que sigan creciendo los contagios y por lo tanto las enfermedades graves o los enfermos graves de COVID-19. Y justamente vinculado a ese tema, ya le preguntaba a un compañero mío que en la zona de Tepito siguen las compras y hay venta de bebidas alcohólicas. Entiendo que usted señalaba que están pidiendo el apoyo de las alcaldías, pero preguntarle si ahí no se tiene que tomar una medida un poco más estricta para restringir esa venta y quizás ofrecerle a esos vendedores ambulantes, esa gente que está vendiendo bebidas alcohólicas, pues más apoyos para que puedan quedarse en casa y no estén vendiendo ahorita en la vía Hay pública. mesas de diálogo ahí que está llevando el secretario de Gobierno y el subsecretario de Gobierno junto con las alcaldías y se está trabajando ahí con los vendedores de vía pública. Por último, preguntarle, hablaba usted del tema de los tanques de oxígeno, que habría entre 25 y 30 diarios. Preguntarle si esta cantidad es suficiente, y se lo pregunto porque hemos visto que hay grandes filas de personas esperando por tanques de oxígeno y es un tema complejo en este momento, digamos. Sí, no va a haber escasez, eso es lo que estamos trabajando. Obviamente hay la renta privada de los tanques y nosotros estamos desarrollando junto con esta empresa una estrategia para que también se pueda dar de manera gratuita el tanque de oxígeno a domicilio. Además de lo que ya está desarrollando, como dije, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE también. Okay. Y no quiero dejar de preguntarle, como usted recordará, el Buen Fin fue en noviembre, del 9 al 20 de noviembre. Usted mencionaba que justo a finales de noviembre hubo un incremento importante de casos de COVID. Preguntarle si no cree que hay algún vínculo entre estos dos hechos, ¿no? Entre el Buen Fin y el aumento de los casos. Es difícil asociarlo a un episodio en particular o diversos episodios cuando hay pues esta transmisión comunitaria que ya existe en la ciudad, pero lo que sí es importante es que sigamos manteniendo las medidas sanitarias para evitar el crecimiento de los contagios y la hospitalización. Entonces, no es difícil atribuirlo a un tema en particular o a otro. En los cuestionarios que se hicieron en algún momento, mucho tenía que ver cómo lo manifestamos con fiestas, con contagios que se hicieron en eventos sociales. Recuerden que el mayor número de contagios se da intramuros, entonces por eso se hizo un énfasis muy importante en el no fiestas, no reuniones familiares, que continúa y ahora particularmente hacia el 31 de diciembre, este llamado fundamental, que la gran mayoría de la población lo está cumpliendo y seguir insistiendo en estas medidas que son imprescindibles para evitar que siga habiendo contagios y hospitalización. Muchas gracias. Finalizamos con la conferencia. Gracias, buenos días.